el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. 1. Justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, descubrimos, declaramos nuestros pecados delante de Él es fiel y es justo para perdonar, para condonar, para absolver los pecados y limpiarnos, frotando, lavando la maldad, la perversidad, la malignidad que se nos pegó por el pecado. Cuando estamos poniendo el fundamento de nuestra fe, surge la pregunta: ¿cómo podemos entender las doctrinas básicas? Estas son doctrinas básicas de la Biblia. El predicador Charles Spurgeon, del siglo pasado, conocido como el príncipe de los pastores o de los predicadores, dijo: para entender los fundamentos de la vida cristiana tenemos que ir al Calvario, para que podamos ser perdonados y quedarnos allí meditando, para que aprendamos a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, todos experimentamos sentimientos, momentos, relámpagos de remordimiento, de inquietud, particularmente cuando hemos hecho algo que sabemos que viola, que quebranta los principios de Dios. En esos momentos, en ese lapso de tiempo, en esos segundos, necesitamos entender que el perdón es una parte esencial, fundamental, principal de la comunión, de la relación con Dios. Y quienes no consiguen pensar, porque hay gente que se acerca al Calvario y no piensa nada, son como unos idiotas, no piensan nada. Por eso quien consigue pensar y razonar en esto puede pasarse toda la vida preso de los sentimientos de culpa y pesar, aun cuando el perdón le ha sido otorgado en Cristo. No lo entiende, lo confiesa, lo habla, le dice cosas al Señor, expresa sus sentimientos de culpa, pero el perdón, aunque le ha sido otorgado, ellos no se sienten perdonados. Y sigue, persiste e insiste esa sensación de culpa, de insuficiencia debido a algún problema que le pasó muchos años atrás. El perdón de los pecados es difícil de entender, aunque es una doctrina básica, una doctrina central del cristianismo. Si somos sinceros, ese concepto que a mucha gente se le hace difícil entender y todavía aceptar, para otros es más fácil. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque creen. Otros viven cuestionándose, condenándose por pecados pasados, por pecados confesados.
Y algunos preguntan, ¿cómo? Si yo he pecado toda mi vida, ¿Dios me va a perdonar así por así? Todo esto parece demasiado simple, muy fácil de creerlo. Que si te arrepientes de corazón, Dios cambiará tu actitud, ese enojo que tenía contra vos y te verá diferente. Lo que no entienden es que no te está mirando a vos, está mirando a su Hijo en la cruz que pagó por tus pecados. ¿Entiende? Job dice en la Escritura que Job era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Job, en medio de su angustia, de su sufrimiento, de su desesperación, se quejó de Dios y lo desafió su justicia y su sabiduría cuando estaba discutiendo con sus 3 amigos. Y ahí lo vemos al mismo Dios exhortando severamente a Job por las declaraciones injustas que Job hizo por su sufrimiento. Y fue una exhortación tan larga que si usted se toma el tiempo puede leerlo. Está del capítulo 38 de Job hasta el 41. Job habló muchas cosas con sabiduría que fueron más allá de su tiempo. Pero también habló de muchas cosas que no conocía. Y nos pasa igual. La Biblia no se había escrito todavía, porque Job es el primer libro de la Biblia. Habló de las cosas de las cuales él realmente no entendía. Se quejó, hizo preguntas injustas, pero después de ser amonestado, Job se arrepintió de hablar lo que no sabía y dijo: me arrepiento en polvo y ceniza, porque yo he hablado lo que no sabía, lo que no entendía. ¿Y qué hizo el Señor? Lo perdonó. Y nunca más se acordó de las palabras que habló Job. Cuando nosotros también nos arrepentimos de nuestros pecados, es como si Dios arrojase nuestros pecados al fondo del mar para nunca más acordarse de ellos. Él mismo dice: no me acordaré más de tu pecado. El deseo básico, elemental de Dios es que nosotros podamos experimentar liberación. La liberación acompaña al arrepentimiento y la liberación sucede cuando se acepta el perdón y la gracia. Se puede argumentar que nuestro pecado es demasiado grande para que Dios lo perdone, pero eso no es verdad. Dios es superior a cualquier pecado. Dios es más grande que cualquier pecado. Su amor por nosotros es incondicional, completo, categórico y eterno. Entonces la Biblia dice que cuando nosotros buscamos el perdón, Él nos limpiará y nos perdonará. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es, dígalo Él es, y para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos ha amado desde la eternidad. Por eso designó a Jesucristo, para que sea nuestro Redentor, nuestro Salvador, defensor, abogado y mediador. Isaías 60:16. Y conocerás, dice, que yo soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo que dice Pablo aquí en Romanos, en palabras simples, es lo siguiente: ¿quién puede presentar algún recurso legal en tu contra si eres elegido de Dios? Si los cargos con que te acusaban, con que te culpaban, con que te incriminaban, fueron cancelados por Cristo en el Calvario, ¿quién te puede acusar? Todos esos pecados que fueron limpiados, nadie te puede acusar por esos pecados. Recuerden aquella vez que estaba Pedro después de un ayuno esperando su comida. Él tuvo una visión, un éxtasis, donde un mantel blanco venía del cielo con animales impuros. Y se abrió el mantel y escuchó Pedro la voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y él le dijo: no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y la voz le dijo: no llames inmundo lo que Dios limpia. Y ese que limpió sos vos y soy yo. Entonces, ¿quién se atreverá a condenarnos? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, para que no ofendan a Dios, para que no quebranten sus mandamientos. Y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere tropezado y caído, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. En la actualidad, Él está sentado a la diestra del Padre como abogado perpetuo. Su sacrificio por el pecado, que fue ofrecido una sola vez y para siempre, ha conseguido el perdón total para cada uno de nosotros. Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, desde el verso 14, adelante. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, eternamente, a los santificados. Y nos atestigua, nos certifica lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el convenio, este es el arreglo que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, colocaré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade el verso 17, y nunca más me acordaré de tu pecado, de tu transgresión, de tu caída e iniquidad. Pues donde hay remisión, donde hay perdón, donde hay indulto de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Lo entiende? No va a haber otro sacrificio por sus pecados. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Recuerden que había en el pueblo de Israel un día que se llamaba el día de la expiación, cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y todo el pueblo estaba esperando el perdón de sus pecados. Por eso cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, el pueblo quedaba en silencio, muertos de miedo, esperando que saliese el sacerdote. Porque ellos sabían que si el sacerdote salía ileso, entonces sus pecados habían sido perdonados.
Pero la cruz de Cristo terminó con el día de la expiación, el día del sacrificio del Cordero, porque la perfección de la obra de Cristo recalca, repite, machaca que el sacrificio por Cristo, ese sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Porque la ley no podía quitar los pecados. Por eso es que vino a este mundo el propio Hijo de Dios, el Mesías, para ofrecerse él mismo por los pecados de la humanidad. Y él vino para hacer la voluntad de su Padre. Es por eso que Dios, cuando nos acercamos a él y confesamos nuestros pecados, él nos acepta como dignos para merecer el perdón. Él sabe que somos indignos. Él no nos perdona porque nosotros nos presentamos con nuestro propio nombre. Él nos perdona por los méritos de Cristo. Su perdón está basado en el amor eterno de la humanidad expresado en el sacrificio y muerte de su propio Hijo a favor nuestro. Si hubiera algo que pudiéramos hacer nosotros para merecer el perdón, entonces el perdón de Dios no estaba basado en la gracia, sino en nuestro trabajo y en nuestras obras. Hay gente que se pasa toda la vida haciendo buenas obras, toda la vida, esperando que sus pecados sean perdonados por sus buenas obras. Pero el perdón de pecado es por gracia, es un regalo inmerecido de Dios. No éramos dignos para recibirlo. Por eso tuvo que venir su Hijo a ser colgado en un madero para otorgarnos ese perdón como un regalo. Mucha gente quiere ser un cristiano ejemplar y dobla o redobla su esfuerzo espiritual. Y más bien nos damos cuenta que comienzan a salir más limitaciones para que sepamos que la salvación es por gracia. Pasan años hasta que logramos entender que Dios no nos ama por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y no hay nada que pueda cambiar esto. Y recién entonces descubrimos lo rebelde y pecadores que somos como humanos, porque no logramos percibir cuánto nos ama Dios. Y no hay nada que conquiste más un corazón rebelde que el amor. Esto hace que cualquier corazón duro se ablande. Y entonces comienza a bajar uno la resistencia que tiene por ese golpe de amor de Dios en Jesucristo. He conocido muchas personas atormentadas por pecados pasados, porque no han podido perdonarse a sí mismos completamente. A pesar de que la Biblia dice que si venimos a Dios, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para restaurarnos, porque literalmente nos perdona y no se vuelve a recordar de ellos. Isaías, capítulo 43. Usted se va a encontrar con estas palabras en toda la Biblia. Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borra, el que doy de bajas tus rebeliones
por amor de mí mismo, y no me acordaré, no los volveré a recordar tus pecados. Qué hermoso, ¿no? Porque cuando nosotros los seres humanos perdonamos, siempre estamos poniendo condiciones. Dios jamás trae a la memoria un pecado que ha sido confesado y perdonado, porque por los méritos de Cristo, Él mismo te declara justo. El creyente entonces es libre de la condenación de Dios una vez más cuando acepta a Jesús como su Salvador. No somos productos del pecado que tuvimos. Somos producto de la obra que ha hecho Jesús en la cruz. No hay botón automático que borra una programación pasada. Tenemos que tomar la palabra de Dios conscientes de que cambiará nuestros viejos patrones de conducta. Pero usted tiene que pedir ayuda al Espíritu Santo. Porque si no, usted va a ser un hombre o una mujer mañoso. Y por causa de los mañosos, de los cristianos mañosos, que la gente no quiere venir al Señor. Dios nos trata diferente, totalmente diferente. Y la gente se queda ahí como si nada. Te perdona todos los pecados, todo lo que está escondido. Y se queda ahí como si nada. No le pide ayuda, Señor. No quiero cometer nunca más estas cosas. Quiero que vos transformes todo lo que está mal en mí, enderezarlo para que yo pueda dar un buen testimonio de que soy hija o hijo tuyo. La gente no hace eso. Por lo tanto, las mañas le salen en el camino. Y las vuelve a repetir, y los que están mirando dicen, yo no quiero ir a ese lugar porque ahí está la fulana y ahí está el perengano. ¿Por qué? Porque están repitiendo vez tras vez lo mismo. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues no hay nada que te condene. Si estás viviendo, si estás residiendo con Cristo, si no estás caminando a la carne, si estás caminando en el Espíritu, no hay condenación para vos. Pero si estás viviendo en la carne, no te vas a sentir bien, vas a vivir condenado. Una persona salva no tiene por qué vivir con temor al castigo, porque Cristo ya fue castigado por nosotros en lugar nuestro. Los recuerdos y los sentimientos de culpa que te acosan o que acosan al creyente no provienen de Dios, sino del enemigo de nuestras almas, nuestro principal acusador. La mejor posición que debemos asumir cuando venga el acusador es reconocer que somos hijos amados de Dios. Así que el asunto del perdón quedó liquidado ¿dónde? En la cruz. Quedó liquidado en la cruz hace más de 2000 años. No hay necesidad de implorar o suplicar por el perdón de Dios. En el mismo momento en que confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonarnos. La culpa, la condenación, la falta de conocimiento del amor de Dios hace que nosotros veamos esto tan sencillo y tan fácil. Y entonces nos negamos a aceptarlo. Y queremos agregarle algún sacrificio que nos cueste algún esfuerzo humano. No es posible, dice.
que Dios nos perdone así. Y entonces comienzan a hacer sacrificios humanos. La gente comienza a ir de peregrinación, la gente se viste de un tipo de ropa, la gente entra a las iglesias de rodillas, porque ellos no pueden concebir que el perdón de sus pecados sea tan fácil, porque Cristo pagó en la cruz. El sacrificio de Jesús es concluyente, es indiscutible. El Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario el precio expiatorio por nuestros pecados. Si nuestra iniciativa pudiera quitar el pecado, no necesitábamos un Salvador. Por eso es que Dios nos manda a venir a Él por medio de su Hijo para recibir la limpieza necesaria de nuestros pecados. Dios ha dicho en su palabra que todos somos pecadores. Y por esa causa, como todos somos pecadores, estamos privados de la gracia de Dios. Romanos 3:23. Por lo tanto, si todos somos pecadores y estamos privados de la gracia de Dios, todos somos culpables. Pero Él no se detiene solo a acusarnos. Él es soberano, Él es Dios y por lo tanto es honesto y no esconde la verdad de que estábamos perdidos. Pero porque estábamos perdidos, Él mismo estableció un medio de perdón y de restauración. Y como no podemos hacernos aceptables a Él, tenemos que aceptar su gracia, tenemos que aceptar su favor, tenemos que aceptar su ayuda, tenemos que aceptar su socorro, tenemos que creer y entonces somos perdonados. Y al hacerlo descubrimos que para Dios somos alguien que vale la pena. Y su gracia pone al descubierto todo un nuevo concepto, conocimiento, significado adecuado acerca de quienes somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Hijos amados. ¿Qué somos en Cristo? Coherederos. Eso quiere decir que vamos a heredar con Él. Coherederos. Somos santos, somos redimidos, somos pueblo escogido, somos una nación de reyes y sacerdotes. Es decir que si usted se pone a anotar, no termina nunca de lo que somos en Él. Por eso es que un paso importante para la verdadera libertad se logra en el momento en que nosotros aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos. Porque el perdón es la base de la vida cristiana. Debemos y tenemos que considerarnos perdonados y amados incondicionalmente por Dios. Ahora, si estás encaprichado y estás ciego por algún pecado pasado, entonces ya sabes por qué no eres feliz y no puedes disfrutar de la vida. Mucha de la depresión que asedia a las personas provienen de estar afanándose por la enorme carga de culpa. Pero una vez que confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona porque Él es fiel y justo. Y entonces se restablece la comunión con Él. Ahora, si confesaste tu pecado y el enemigo te acusa, ¿para qué crees que es? Para meterte miedo, para que no seas feliz. Si Dios te perdonó y no te acusa, ¿por qué vas a vivir arrinconado? Levántate y resplandece, como dijo Isaías, porque ha venido ya su luz a tu vida.
Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.